En el corazón del Valle de México, rodeada por las aguas del lago Texcoco, se alzaba la majestuosa ciudad de Tenochtitlán. Esta ciudad no solo era un centro político y militar, sino también un epicentro cultural y económico que asombraba a propios y extraños. Con sus imponentes templos, canales y calzadas, Tenochtitlán se erigía como una de las ciudades más avanzadas de su tiempo. Fundada por los mexicas, esta urbe se convirtió en el centro del poderío y la cultura de Mesoamérica. Los mexicas, también conocidos como aztecas, llegaron al Valle de México en el siglo XIV y, guiados por una profecía, establecieron su ciudad en un islote del lago Texcoco. La ciudad creció rápidamente y su influencia se extendió por toda la región. Mucho se ha escrito sobre los emperadores y las conquistas, pero ¿cómo era la vida diaria de la gente común que habitaba esta ciudad? Los habitantes de Tenochtitlán llevaban una vida organizada y estructurada. Las chinampas, o jardines flotantes, eran una ingeniosa técnica agrícola que permitía cultivar alimentos en el lago, asegurando la autosuficiencia de la ciudad. Los mercados eran bulliciosos centros de comercio, donde se intercambiaban productos de toda Mesoamérica. En este ensayo, nos adentraremos en el mundo cotidiano de los habitantes de Tenochtitlán, explorando sus costumbres, creencias y la realidad detrás de los mitos que envuelven a esta civilización. Desde las ceremonias religiosas hasta las festividades, pasando por la educación de los jóvenes y las labores diarias, descubriremos cómo era vivir en una de las ciudades más fascinantes de la antigüedad. También analizaremos los artefactos y objetos cotidianos que nos han dejado, los cuales nos ofrecen una ventana invaluable a su vida diaria y su cosmovisión. La vida en Tenochtitlán giraba en torno al Calpulli, una unidad social que agrupaba a familias con un ancestro común. Estos calpullis no solo eran la base de la organización social, sino también el corazón de la vida cotidiana. Cada calpulli funcionaba como una pequeña comunidad autónoma dentro de la gran ciudad de Tenochtitlán, y su estructura era fundamental para el bienestar de sus miembros. Cada calpulli tenía sus propias tierras, templo y escuela. Las tierras eran trabajadas en común y los productos obtenidos se distribuían entre todos los miembros. El templo era el centro espiritual, donde se realizaban ceremonias y rituales que fortalecían la cohesión del grupo. La escuela, conocida como Calmecac, era donde los jóvenes aprendían sobre la historia, religión y habilidades necesarias para la vida adulta. Los miembros del Calpulli trabajaban la tierra, pagaban tributos y participaban en las festividades religiosas. El trabajo agrícola era esencial, ya que garantizaba la subsistencia de la comunidad. Además, los tributos eran una forma de contribuir al bienestar general de Tenochtitlán y de mantener la relación con los gobernantes. La vida en comunidad era fundamental. La cooperación y el apoyo mutuo eran valores esenciales que se inculcaban desde temprana edad. Las decisiones importantes se tomaban en conjunto, y cada miembro tenía un rol específico que desempeñar para el beneficio del Calpulli. El trabajo, las fiestas y las obligaciones religiosas se compartían entre los miembros del Calpulli. Las festividades eran momentos de gran importancia, donde se celebraba la vida, se honraba a los dioses y se reforzaban los lazos comunitarios. Estas celebraciones incluían danzas, cantos y ofrendas, y eran una oportunidad para que todos los miembros del Calpulli se unieran en un espíritu de camaradería y devoción. El maíz era la base de la alimentación en Tenochtitlán. Las tortillas, el atole y el tamal eran alimentos básicos. Los frijoles, el chile y una variedad de verduras complementaban la dieta. La carne era un lujo, consumida principalmente por la nobleza. El pavo, el perro y el pescado eran las carnes más comunes. El chocolate, bebida sagrada, se reservaba para ocasiones especiales. Las casas en Tenochtitlán se construían con adobe y techos de paja.
Las familias numerosas vivían juntas en una sola habitación. La vida familiar era muy importante. Los padres enseñaban a sus hijos los oficios tradicionales. Las mujeres se encargaban del hogar y la crianza de los niños. Los hombres trabajaban la tierra, comerciaban o participaban en el ejército. El sacrificio humano es quizás el aspecto más controvertido de la cultura mexica. A menudo, se ha malinterpretado y sensacionalizado en la cultura popular, presentándolo como un acto de barbarie sin sentido. Sin embargo, para los mexicas, el sacrificio humano tenía un significado profundo y estaba intrínsecamente ligado a su cosmovisión y religión. Si bien es cierto que se practicaba, su significado era mucho más complejo que una simple muestra de crueldad. Los rituales de sacrificio eran eventos ceremoniales cuidadosamente orquestados, llenos de simbolismo y significado espiritual. Los mexicas creían que estos sacrificios eran esenciales para la supervivencia del mundo y la continuidad de la vida. Los mexicas creían que los dioses necesitaban sacrificios para mantener el equilibrio del universo. Según su mitología, los dioses se habían sacrificado para crear el mundo, y a cambio, requerían sacrificios humanos para mantener el orden cósmico y asegurar la fertilidad de la tierra. Las víctimas, a menudo prisioneros de guerra, se consideraban mensajeros divinos. Eran tratados con respeto y honor, ya que se creía que estaban destinados a unirse a los dioses en el más allá. Este acto de sacrificio era visto como un deber sagrado y una forma de comunicación con lo divino. Es importante mostrar la ceremonia y el contexto religioso, no solo la violencia. Al entender el contexto cultural y espiritual de los sacrificios humanos en la sociedad mexica, podemos apreciar la complejidad de sus creencias y prácticas. Estos rituales eran una parte integral de su identidad y su forma de entender el mundo, y no simplemente actos de brutalidad. La sociedad mexica estaba dividida en clases sociales. En la cima se encontraban los nobles, quienes ocupaban cargos importantes en el gobierno, el ejército y la religión. Los plebeyos, la mayoría de la población, se dedicaban a la agricultura, la artesanía y el comercio. La movilidad social era limitada, pero existían oportunidades de ascenso a través del servicio militar o religioso. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida en Tenochtitlán. Los mexicas celebraban numerosas festividades religiosas a lo largo del año. Estas festividades incluían música, danzas, comida y sacrificios. Los rituales eran complejos y estaban destinados a honrar a los dioses y asegurar la continuidad del mundo. La caída de Tenochtitlán en 1521 marcó el fin de una era. Sin embargo, el legado de esta gran civilización perdura hasta nuestros días. Las ruinas de templos y palacios nos recuerdan su grandeza arquitectónica. Muchas de sus tradiciones, como el Día de Muertos, se mantienen vivas en la cultura mexicana actual. Tenochtitlán, la ciudad que emergía de las aguas, nos ofrece una ventana al pasado. A través de sus ruinas, mitos y tradiciones podemos comprender la cosmovisión, la organización social y la vida cotidiana de una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica. A pesar de su trágico final, Tenochtitlán sigue viva en la memoria histórica y cultural de México.